Un cordial saludo, estimados amigos. Soy Alexander Ferms, delegado principal del Movimiento Social Progresista de Sudamérica, MSP. Y estamos aquí para compartir con ustedes en esta transmisión en directo desde la nación neogranadina de Colombia nuestras apreciaciones sobre el tenso y delicado momento que vive el mundo luego de los intensos bombardeos que se han vivido entre Irán e Israel en el Medio Oriente. Estamos hablando de una nueva escalada hacia la Tercera Guerra Mundial. Como representación de nuestra organización internacional, desde los países andinos, desde la Comunidad Andina de Naciones y de la Comunidad Latinoamericana, como constituyente andino por la República de Colombia, expresamos nuestra más sincera preocupación por lo que está sucediendo en este mismo instante en el Medio Oriente, en un conflicto que se ha venido empezando a escalar entre los Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán. Bueno, estimados amigos, ustedes saben que la historia ha sido muy clara. En septiembre de 1945, exactamente el 2 de septiembre de 1945, finaliza la Segunda Guerra Mundial y deja dos grandes ganadores, que son los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Y entre estos dos bloques de poder, digamos que se reparte el mundo. Se divide inclusive Alemania en dos: Alemania Occidental y Alemania Oriental. Y desde ese momento se inicia lo que en la historia se ha llamado la Guerra Fría entre Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética. Esa Guerra Fría tuvo matices, tuvo momentos donde los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética midieron fuerzas, no solo en la competencia armamentística, en la producción de armas atómicas y posteriormente armas nucleares, sino que además pues se dieron una serie de intervenciones en diferentes lugares del mundo, intervenciones militares, ya sea de los Estados Unidos en Vietnam y de la Unión Soviética en Afganistán, que posteriormente intervino los Estados Unidos de Norteamérica, así como en otras naciones latinoamericanas donde se dieron golpes de Estado, se impusieron gobiernos títeres y se instauraron regímenes militares y civiles. Esta situación ha derivado en una antesala a un proceso belicista que ha estado en una constante dilatación, que no ha tocado el punto de inflexión o no ha cruzado la línea roja. En 1991, con la caída de la Unión Soviética a manos de la infiltración norteamericana y el establecimiento de un nuevo orden mundial, con la Unión Soviética fuera del escenario, Estados Unidos se consolidó a nivel mundial como un hegemón único, que era el que decidía qué se hacía y qué no se hacía en el planeta, qué decisiones políticas se tomaban, qué gobiernos debían ser depuestos y qué organizaciones internacionales debían gestionar
los procesos de la economía, la salud, la educación y todo lo concerniente al control de los principales temas en el mundo, inclusive la cultura. Hasta la forma de pensar se ha controlado. Estamos en este momento en un nuevo escenario donde Rusia ha recuperado su lugar en el mundo. En la actualidad se ha posicionado como la primer potencia militar del mundo, y esto hay que decirlo. Esto es una realidad. No podemos desconocer el poder gigantesco que tiene Rusia. Lo ha demostrado en la guerra en Ucrania. Ha combatido directamente contra las fuerzas de la OTAN combinadas. En estos momentos no están combatiendo ucranianos, están combatiendo una fuerza mixta combinada de diferentes países europeos, con militares profesionales preparados, algunos que no habían tenido una experiencia directa en este tipo de conflictos. Y esto es una guerra asimétrica, de una sola nación contra un bloque. Lo que pasa es que eso no lo han querido admitir ni lo han querido ratificar en los medios, pero lo que estamos viendo es una guerra asimétrica de una nación que tiene una gran capacidad militar como lo es Rusia, frente a un bloque que no ha querido admitir su presencia directa en el conflicto, como lo es la Unión Europea y en su conjunto la OTAN con los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, en este momento, ¿qué tenemos? Tenemos primero este conflicto que ha venido sufriendo variaciones desde el año 2014, donde Rusia inicia hace 4 años una operación militar especial, como se ha denominado por parte de ellos. Es una guerra convencional o un conflicto convencional que no ha involucrado armas atómicas ni armas de destrucción masiva. Por eso ellos lo han denominado una operación militar especial, no lo han denominado una guerra. Esto hay que tenerlo muy presente. Una guerra sería con utilización de arsenal nuclear o atómico, en el mejor de los casos arsenal atómico, y esto sería una catástrofe para el mundo, no solo para estas regiones del planeta. Sería la utilización además de otro tipo de armas no convencionales que ellos poseen, armas de origen biológico o armas casi que de otro mundo. Estamos hablando de armamento mucho más sofisticado, que no solamente anula los sistemas electrónicos, sino que puede llegar a ser un combate muy desigual. Armas de destrucción láser que también poseen los rusos. No solamente las poseen los israelíes o los norteamericanos, también las poseen los rusos. Entonces ellos han denominado una guerra convencional a la operación militar especial. Ahora vamos a hablar del conflicto que existe en estos momentos en Medio Oriente. Estados Unidos ha perdido la guerra en Ucrania. Esto es una realidad. Esto es algo que era inevitable. Estados Unidos ha invertido demasiado dinero en un barril sin fondo llamado Ucrania, que es prácticamente no solo el país que han colocado como títere para poder medir la intensidad o medir la resistencia rusa, sino que además
pues han perdido una gran cantidad de dinero en corrupción. Zelensky es un tipo corrupto, su cúpula militar, la cúpula de gobierno, hay unos gravísimos problemas de corrupción, se han robado el dinero. Eso lo van a definir cuando se termine la guerra o antes, cuando pongan a Zelensky o de un paso a un costado, pues cuando ya la situación se le salga completamente de las manos, que no tenga forma de maniobrar, pues va a buscar la manera de salvarse y de llevarse lo que ha logrado recoger, porque no se va a ir con las manos vacías. Bueno, el tema acá es que Estados Unidos perdió la guerra en Ucrania. La OTAN ha sido derrotada. No lograron vencer a Rusia. No lograron hacer que Rusia retrocediera. Rusia, por el contrario, cada día gana más terreno. Se está consolidando en las regiones más importantes donde existen las tierras raras. Y adicionalmente se está observando que Rusia, en el momento que vaya a negociar una terminación de este conflicto, pues va a tener una posición mucho más grande, más holgada, una posición mucho más ventajosa. Y por esa situación Estados Unidos ha volcado su mirada a América Latina y a Medio Oriente, porque están desesperados. Han perdido las posiciones de las tierras raras, o sea, de los metales escasos, que son los que se utilizan para la construcción, elaboración especializada de telefonía celular y de otros artefactos, inclusive militares y computacionales. Estamos hablando de la industria de la electrónica, de la industria avanzada de aparatos electrónicos, computadores portátiles, celulares, dispositivos inclusive para uso militar. Estados Unidos ya perdió el control de estas regiones que ahora domina Rusia. Rusia ahora es el dueño de estos territorios y se ha hecho acreedor a obtener los beneficios de estos minerales que se encuentran en estos lugares, más la posición estratégica que han venido ganando. Luego está el escenario de que Estados Unidos y la OTAN pues van a aceptar una derrota con Rusia. Rusia ya ha demostrado que es el ejército más poderoso del mundo, el ejército regular, utilizando armas convencionales. Han hecho ver mal a Estados Unidos, a los sistemas antiaéreos norteamericanos y europeos. Los ha hecho quedar en ridículo frente a las modernas armas que poseen los rusos, más los nuevos adelantos y las actualizaciones que vienen realizando. En fin, la OTAN y los Estados Unidos de Norteamérica ya perdieron esa guerra. Y es probable que Rusia reclame toda Ucrania. Es lo más probable. Aunque si se da una negociación antes que le favorezca a los rusos, pues ellos van a negociar. Sin embargo, viene otra situación. Donald Trump, en su locura, porque es un maniático, y ese sujeto está loco, quiere evitar a toda costa la caída de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya han perdido el primer lugar como potencia militar del mundo. Ahora quieren asegurar su permanencia como primer potencia económica frente a China, y por eso han volcado primero su mirada a los países latinoamericanos, primero con el secuestro del presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, luego con las amenazas graves que realizaron
al gobierno de la Nación o Granadina de Colombia con hacer lo mismo si el presidente Gustavo Petro no iba a rendir cuentas de las operaciones del narcotráfico y de su posición frente a los demás países y a la hegemonía norteamericana en el hemisferio. Y adicionalmente, pues Estados Unidos ha venido amenazando a Cuba, ha venido amenazando a otras naciones que no se alineen a sus políticas, que no estén de acuerdo con sus acciones o sus decisiones. En fin, en el Caribe han hecho lo que les ha dado la gana. Esa es la realidad. Vamos a hablar no en términos tan diplomáticos, vamos a decir las cosas como son. Estados Unidos ha venido a hacer lo que quiere en el Caribe. Se trajo una gran flotilla, se trajo un portaaviones y ha demostrado fuerza para venir a decir aquí que ellos son los que mandan. Desafortunadamente, en la hermana nación bolivariana no se tiene la fuerza militar suficiente para contrarrestar eso. También hemos sabido que ocurrió una traición al interior, de que el presidente Nicolás Maduro fue entregado para que fuera secuestrado. Y desafortunadamente esa es la información que tenemos. Por otro lado, la nación neogranadina de Colombia, pues el presidente Gustavo Petro fue a rendir cuentas a Donald Trump, fue a llevar cifras y a mostrar el trabajo que se ha hecho en su gobierno, algo que debió haber hecho no de esta manera, no en una forma de rendición de cuentas, sino en una visita diplomática con mayor altura, con mayor dignidad al principio de su gobierno, para conversar con Donald Trump, para evitar este tipo de situaciones y hacer su política, lo que debió haberse concentrado durante estos 3 años y medio, que pues nos dejó con una deuda muy grande a todos los que creímos en un cambio verdadero. Bueno, vamos ahora a hablar de estos procesos. Groenlandia. Estados Unidos presionó a la Unión Europea con que debía tomar Groenlandia. La presión surtió efecto a tal punto de que la nación que administra a Groenlandia tuvo que ceder ante las presiones. Groenlandia sigue siendo un territorio danés, pero ya tiene una presencia norteamericana. Ellos se van a asegurar de buscar explotar los recursos de este territorio. No solo las tierras raras, sino el petróleo y los demás minerales preciosos. Además de asegurarse su presencia en el Ártico, que eso es lo que más les importa, adicionalmente de la explotación futura de los minerales. Y de intentar imponer una posición hegemónica y no permitir que Rusia ni China le sigan tomando ventaja. Bueno, eso ya lo lograron. Ya bajaron la guardia con Groenlandia en ese aspecto. Ganaron políticamente con la presión antidiplomática de Donald Trump. Ahora el escenario es Medio Oriente. Como saben que Irán no va a ceder frente a las presiones norteamericanas, no va a ceder frente a las presiones de Israel, pues iniciaron los ataques. Ya estos ataques no van a ser como los de la denominada guerra de los 12 días, el año pasado, 2025, sino que esto va a tener consecuencias más devastadoras y directas. Estados Unidos va a ir por el territorio iraní y lo va a hacer a través de Israel.
Ustedes saben que los israelíes tienen mucho de inteligencia y poco de diplomacia. Las descendencias de las dos familias, árabe, palestina e israelí, que en fin de cuentas son la misma familia, y muchos somos descendientes de ambas naciones, o mejor dicho, venimos de la misma sangre, sabemos lo que significa un enfrentamiento de esta magnitud. Y es que ninguna de las partes va a ceder. La única manera es que una de las dos partes caiga. La que caiga primero y ya no pueda sostener la guerra es la que va a ser derrotada, como se ha visto a lo largo de la historia. Entonces, la preocupación grande aquí es que si Ucrania era el laboratorio de la Tercera Guerra Mundial moderna, donde se estaban probando todo tipo de armamentos, todo tipo de estrategias y nuevas tácticas militares, con drones, con tecnología, inclusive con tecnología electrónica de desactivación de equipos militares, pues aquí vamos a ver no solo una guerra híbrida, sino que vamos a ver un conflicto adicional que posiblemente pueda involucrar armas atómicas de baja intensidad o bombas sucias con un mayor grado de presencia de uranio empobrecido o de otras sustancias derivadas de elementos radioactivos que afecten directamente la salud humana y que generen destrucción, que generen daño real a mediano, corto y largo plazo. Obviamente que generen un daño inmediato. Entonces, lo que nosotros venimos a advertir, no solo a América Latina, es que esta situación puede escalar en un momento a otro. Como ya lo hemos venido diciendo, Donald Trump es un maniático. Este sujeto, pensamos que el pueblo norteamericano debería reaccionar, debería deponer a este sujeto, deberían destituirlo, promover un impeachment en el Congreso norteamericano, ya con todo este asunto el caso de Epstein y los casos de corrupción por los cuales está siendo investigado Donald Trump. No solo por esos casos, estos delitos que ha cometido Donald Trump, por los cuales lo están procesando, sino porque es un peligro para el mundo. Donald Trump se ha convertido en un peligro para la humanidad. Y así muchos lo vean como un salvador o lo vean como un mesías, porque ya sabemos que las religiones, algunas se están volcando hacia Donald Trump como una figura casi mesiánica. Pues nosotros venimos a decirles que esa figura mesiánica parece más un anticristo que un líder que busque el progreso y el avance de la humanidad. Aquí lo que estamos viendo es una reacción de un personaje tóxico, un personaje que le está haciendo mal a su propia nación. Se está convirtiendo en un personaje nefasto para los Estados Unidos de Norteamérica. Está haciendo ver a su propio país como la nación del mal, como el surtidor
de todo lo malo que le está pasando al mundo en estos momentos, como la fuente de la maldad de la humanidad en la actualidad, generando guerras y conflictos, secuestrando presidentes, asesinando personas humildes en las aguas del Caribe, asesinando gente trabajadora, promoviendo una masacre constante, un genocidio en Palestina, asesinando personas inocentes, solo por ocupar un territorio y prácticamente destruir a toda una población, queriendo borrarla del mapa, queriendo acabar con su descendencia. Y esto es algo que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de que Donald Trump es el Hitler moderno. ¿Pero en qué aspecto? No en el aspecto ideológico, no en el aspecto ni siquiera artístico, porque en eso le lleva años luz Hitler a Donald Trump, sino en lo que ocurrió, en el cometimiento de actos bárbaros, actos que van en contra de la misma civilización. Y así muchos justifiquen a Hitler, y que pueda haber tenido o no razón en muchas cosas, sobre todo con los judíos, no se justifica que se extermine a toda una población. El exterminio de una población no tiene justificación. La única forma que se podría justificar una cosa de estas, de semejante naturaleza, es que vengan y nos invadan extraterrestres y tengan una mayor tecnología, tengan mayores habilidades, sean un grupo reducido y nosotros tengamos que unirnos como civilización, como raza humana, utilizar todos los recursos tecnológicos que tengamos para acabar con ellos, antes de que nos acaben a nosotros, ¿cierto? Pero eso es distinto. Estamos hablando aquí de seres humanos, estamos hablando de personas indefensas en Gaza. No tienen un ejército, no tienen ejército, no tienen una fuerza que los defienda. Ni siquiera se ha involucrado un país, potencia militar, que diga yo respondo por ellos. Ni siquiera eso. Hay unos rebeldes que consiguen armas, pero eso no tiene sentido. Una guerra completamente asimétrica y desigual. Esto sí es una cosa completamente desigual. Estamos hablando de armas de última generación, ametralladoras de última generación contra caucheras o contra arcos y flechas. Eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo una masacre diaria que transmiten por televisión y la justifica Donald Trump, la justifica algunos grupos que parecen que no fueran humanos. Bueno, estimados amigos, lo que está sucediendo actualmente en el Oriente Medio, los bombardeos contra Irán, la respuesta de Irán contra Israel, ya inclusive el involucramiento del Reino Unido diciendo que va a prestar sus instalaciones militares o sus bases militares para que Estados Unidos realice operaciones, ya es demasiado grave. El presidente Putin llamó al cese de los ataques, pero él no se va a meter directamente en este problema. La única forma de que él se meta es que ataquen a población rusa, que se vean afectados los intereses del pueblo ruso y la existencia de la Federación Rusa como tal. Pero
Antes no se metería. Lo mismo China. Entonces, estamos en un momento muy delicado, en el cual posiblemente se pudieran estar utilizando otro tipo de estrategias militares en Irán, así como se han pensado utilizar otro tipo de estrategias y armamento no convencional, armas sucias en Ucrania, que le quieran transferir tecnología nuclear sucia a Ucrania desde Europa. Y esto lo pueden hacer en Irán. No lo harían directamente en Ucrania, pero lo planearían hacer en Irán. Y si esto ocurre en Irán, basados en que supuestamente Irán tiene armas de destrucción masiva o tiene ya un avanzado procesamiento de uranio enriquecido, o posiblemente la construcción de armas de destrucción masiva por medio de este uranio enriquecido o de otros materiales radioactivos o atómicos que puedan poseer. Hasta el momento no se ha demostrado si los tienen o no, pero de todas maneras, si los tuviesen, ellos tienen la libertad de defenderse. Y hasta el momento ellos no han arrojado ningún arma de destrucción masiva contra otra nación, ni tampoco han utilizado armas no convencionales contra otras naciones. Pero desafortunadamente de Estados Unidos y de Israel sí podemos esperar eso. Sí podemos esperar que utilicen una de estas armas no convencionales que poseen. Y esto puede escalar. Porque si esto ocurre, si Irán recibe un ataque de esta magnitud, ya sea con armas sucias, van a tener la excusa perfecta para responder con este tipo de armas en caso de que las posean, y ellos no se van a quedar quietos, no se van a guardar absolutamente nada, van a ir a por todo. Y esto ya se convertiría en la antesala más peligrosa de la Tercera Guerra Mundial. Porque ya, como les dije ahora, el laboratorio lo hemos tenido en Ucrania, se ha tenido la demostración de fuerza de los Estados Unidos de Norteamérica en este lado del hemisferio, aquí en el sur de América, en el Caribe, para retar a Rusia y a China en Venezuela, para retar a los países que han tratado de lograr tener una mayor independencia en algunas cosas, pero no podemos decir eso de la nación granadina de Colombia, que hay 7 bases militares más la embajada norteamericana, que es la base principal. Entonces, Estados Unidos todavía controla el sur del continente y el centro del continente americano. Ahora quieren consolidar su poder en Medio Oriente y quieren tomar a Irán para consolidar también este proyecto bélico, que no tiene nada de religioso ni nada de que sea algo prolífico para la comunidad judía, la construcción de la gran Israel. No, esto no es algo benévolo, esto es un asunto, una idea loca que tienen en la cabeza de ser los más grandes y los mejores y ser superiores al resto por el hecho de ser judíos. Es como si nosotros aquí, por el hecho de tener descendencia judía y palestina y europea, pues nos queramos sentir superiores al resto, porque tenemos la mezcla, porque hemos producido cosas que otros no han producido. Inclusive nos creamos superiores a los mismos norteamericanos. Eso sería un absurdo como seres humanos.
Aquí tenemos que pensar en construir una comunidad que beneficie a la humanidad, una comunidad que beneficie al interés general, que se vea en el avance progresivo de la humanidad, no solo en ciencia y tecnología, sino en los valores sociales, políticos y culturales, que definan al ser humano una ruta segura para avanzar en crecimiento, que la tecnología esté al servicio del ser humano, que la economía esté al servicio del ser humano, que los modelos de la economía avancen, evolucionen hacia un modelo superior, que sea el ser humano el que controle eso y no la economía del ser humano, como está sucediendo ahora. No que el mercado defina qué es lo que debe ser el ser humano, no que el consumo defina la naturaleza del ser humano, sino que el ser humano defina su naturaleza sin intervención e injerencia de otros actores no humanos. Y esto tiene que quedar muy claro. El ser humano debe ser autónomo en sus decisiones. Y debemos empezar a eliminar las barreras y las fronteras para construir una gran comunidad. No quiero decir con esto que vamos a construir un gobierno mundial. No, para nada. No estoy de acuerdo con eso. Porque eso me parece el sueño del totalitarismo y de otros seres que se pretenden parecer dioses, como este señor Donald Trump, que quiere ser un mesías o un anticristo, mejor dicho. Entonces, lo que está sucediendo hoy en Medio Oriente, en resumen, es una antesala gravísima de lo que puede ser el inicio real de la Tercera Guerra Mundial. Si a Estados Unidos, a Israel o al Reino Unido o a las demás potencias que se unan en contra de Irán se les ocurre tan siquiera lanzar una arma sucia, táctica, atómica, contra esta nación musulmana, que también nos duele porque son nuestra sangre, no solamente los judíos que mueren a diario, sino los palestinos que están inocentes, que mueren, y la gente que pueda morir en Irán, que ya están muriendo en Irán, nos duelen porque somos humanidad. Esto se puede convertir en una verdadera tragedia mundial, porque no solamente va a ser Irán, no solamente va a quedar borrado Irán o Israel, sino que van a empezarse a borrar poblaciones enteras en todo el mundo por la irracionalidad humana, por las ansias de poder, la sed de poder de unos sujetos que se creen superiores al resto, de sujetos que se creen más allá, se creen mejor que el resto de la humanidad. Inclusive quieren emular a seres no humanos que han controlado esto desde hace milenios. Entonces, estimados amigos, tenemos que decir estas palabras, porque ya se van a empezar a desclasificar ciertas cosas y cierta información, y nosotros no podemos estar en contravía de la realidad. Nosotros no podemos estar en contravía de cosas que son tan reales como la ciencia. Entonces, la preocupación grande aquí con esta situación que está sucediendo en Medio Oriente nos toca a nosotros, porque Estados Unidos va a querer fortalecer su economía de cuenta de América Latina, y como ya secuestró al presidente Maduro, ya están empezando a asegurar el petróleo venezolano, y han dicho que ese es su petróleo, a pesar de que el petróleo está en Venezuela y el petróleo es de Venezuela y es de los venezolanos. Pues Estados Unidos en algún momento va a querer colocar la bandera y decir, esta es la bandera y quiten esa bandera
quiten la bandera de Miranda, que la bandera nuestra es la bandera y ustedes van a seguir como un estado no independiente, va a ser anexionado y va a tener un estatus parecido al de Puerto Rico, que no decide absolutamente nada en su territorio. Lo único que decide es el nombramiento de gobernador y autoridades locales que siguen lo que Estados Unidos dice, siguen las órdenes de Estados Unidos. Y lo mismo pasaría aquí, vendrían por el agua, por los recursos, por el uranio, vendrían también por la posición geográfica, y lo que a ellos no les sirve, pues lo van a desechar o lo van a ignorar, como han ignorado a varios líderes políticos que realmente no deberían ser ni siquiera líderes o de ser denominados líderes, son delincuentes, oposición política. Lo mismo en Venezuela con esta señora Corina Machado y estos otros personajes que han liberado, delincuentes que han sido liberados allá para que sigan desestabilizando el país, para que se genere terrorismo real, para que desestabilicen y hagan que el país colapse, para que Estados Unidos monte su gobierno títere. Y lo mismo van a querer hacer aquí en la nación granadina de Colombia, interfiriendo en las decisiones, utilizando el tema de los recursos que han dado para la fallida guerra contra el narcotráfico, seguirle pidiendo cuentas a los presidentes de acá de lo que se hace y lo que no se hace, y tener sus bases militares activas, porque eso está aquí. En Ecuador lo mismo, el señor Noboa, que es un títere, ha activado nuevamente la base militar de Manta en Ecuador. Ecuador realmente no tiene nada que ofrecer a Estados Unidos más allá de su posición y de los pocos recursos que tengan, y el establecimiento de bases militares. Y lo mismo han hecho en el Perú, en Argentina, en Chile recientemente, en Bolivia, en Uruguay, en Paraguay y Brasil, que se suponía era un bastión de resistencia aquí. Pues ya vemos que el presidente Lula lo único que le interesa es la posición regional de Brasil, nada más. No le interesa el bloque continental, nunca le ha interesado. Y lo único que le interesa es que Brasil sostenga una pequeña posición hegemónica en el sur del continente, nada más. Pero no se mueve de ahí. La destrucción del Amazonas y para de contar. Las Guyanas, que desafortunadamente obedecen más a intereses extranjeros de sus antiguas colonias que a los intereses del sur del continente. Y bueno, Estados Unidos vendría a tomar los recursos naturales de acá, el petróleo, los recursos no renovables, la extracción de oro, extracción de minerales escasos o mal llamados tierras raras, inclusive aquí en la nación granadina de Colombia. Y si necesitan armas atómicas, pues van a venir por el uranio, van a venir por metales radioactivos y nos van a utilizar como lanzaderas para que las bombas caigan acá en el sur del continente y no les caigan a ellos allá, en sus ciudades, a su gente. Esa es la realidad. Y nosotros, pues, tendríamos que buscar dónde escondernos, porque Colombia no tiene absolutamente, en términos militares, nada. Ni siquiera para defender el propio territorio. Lo mismo Venezuela, que a pesar de que tiene armamento ruso, desafortunadamente tampoco tiene la fuerza necesaria. Y en iguales condiciones están el resto de países. Entonces, esa es la realidad.
aquí nosotros terminaríamos como el surtidor de petróleo, surtidor de agua, surtidor de otros recursos naturales a Estados Unidos, más la posición geográfica y como lanzaderas en caso de que el conflicto escale. Y las lanzaderas, entonces las bombas caerían aquí y no caerían en Estados Unidos, para ellos protegerse obviamente. Y bueno, pues ya con el conflicto con Irán, pues ya podrían entrar los otros países árabes, otros países con capacidad nuclear como India y Pakistán, y luego entraría China y Rusia, y esto ya se volvería la aniquilación total. Una guerra nuclear no le conviene absolutamente a nadie. Y como dijo alguna vez el presidente Vladimir Putin, en un conflicto nuclear moderno no habrían vencedores, solo quedarían perdedores, porque perderíamos todos. La humanidad pierde porque el planeta se vuelve inhabitable y porque prácticamente nos tocaría iniciar desde ceros la civilización. Lo que hoy conocemos quedaría completamente borrado y volveríamos prácticamente desde la edad de piedra a reiniciar. Si eso es lo que no queremos, pues tenemos que pensar desde el sur del continente para lograr una autonomía real. La autodeterminación de los pueblos desde las organizaciones sociales. No tenemos otra alternativa. Y buscar presionar a los gobiernos, que desafortunadamente son títeres, para evitar que sigan obedeciendo a los intereses de Estados Unidos de Norteamérica. Y que obedezcan al mandato de la humanidad, que es la no proliferación de los conflictos, el cese de las guerras. Tenemos que hacer un gran acuerdo de paz mundial, pero no en las condiciones que dicten los Estados Unidos de Norteamérica, ni en las condiciones que dicten las naciones que tienen intereses particulares marcados únicamente en beneficio de ellos. No, que sea un beneficio para la humanidad. Estimados amigos, expresamos nuestra preocupación por el conflicto en el Medio Oriente, por las repercusiones que pueda tener en América Latina y en todo el continente, porque no es solo, nosotros somos los verdaderos americanos y eso no lo olviden. Recuerden amigos, nuestra batalla moderna no es por la libertad de una nación, es por la libertad de la raza humana. Nos vemos en una próxima transmisión y a todas las personas que se quieran unir al movimiento social progresista de Sudamérica, aquí estamos con los brazos abiertos para todos ustedes. Para todos aquellos que quieran construir un verdadero progresismo, no las tendencias progre, y esto lo dejo muy claro. Nosotros respetamos las minorías, respetamos las etnias, respetamos los procesos, pero nosotros construimos el interés público, el interés general, el interés de la humanidad, para que la humanidad crezca, para que la humanidad prospere, evolucione, no solo en la tecnología, sino en el pensamiento, y podamos ser más conscientes cada día de nuestro papel en nuestro planeta, en el sistema solar, en la galaxia y en el universo. Bueno, estimados amigos, nos dejamos acá y esperamos todas las personas que deseen unirse, los líderes, organizaciones de América Latina, que deseen unirse a nuestra organización. Aquí estamos. Pueden escribirnos a través de nuestro sitio web oficial www.movimientosocialprogresista.webnode.es. También recibimos solicitudes en otros idiomas, en inglés, en francés, para la gente que está aquí
los países excolonias que todavía conservan las lenguas holandesa, inglesa, francesa, también se puedan unir a nuestro proyecto político, y es un proyecto abierto para todos. Eso sí, nosotros abogamos por el respeto al individuo, el respeto a las comunidades y sobre todo el respeto a la humanidad. Bueno, estimados amigos, nos dejamos con estos preceptos del liberalismo progresista y los invitamos a que se conecten también en nuestro canal de YouTube, donde vamos a estar compartiendo esta transmisión especial Movimiento Social Progresista, en el canal de YouTube @Movimiento Social Progresista. También se suscriban y nos sigan en nuestras redes sociales. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.